día de hoy tenemos un tema muy interesante y se llama Descubriendo tu llamado. Y quiero comenzar con 3 preguntas para que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón y hagamos una reflexión en dónde estamos nosotros en este momento. ¿Estás permitiendo que Dios te defina? ¿Que defina tu vida? ¿Que defina tus propósitos? ¿Que defina los planes que tiene para ti? Número 2, ¿estás buscando ser quien Dios te ha llamado a ser? ¿O te has acomodado? Y número 3, ¿están tus sueños y planes alineados con la voluntad y los propósitos de Dios para tu vida? Esta es una pregunta que el Señor me hacía a mí. Y realmente me conmovió, les digo, me conmovió, porque me vi tan lejos realmente de esos planes y de esos propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, que da vergüenza realmente poder darse cuenta lo mal que uno está. Pero en su gracia y en su misericordia nos levantamos en su poder, ¿correcto? Y en el poder de su Espíritu Santo clamamos que Él nos ayude en nuestra debilidad. Eso es lo más importante. No quedarnos derrotados, no quedarnos tirados, no quedarnos lamentando ni lamiendo nuestras heridas, sino que lo que el Señor quiere es que nosotros nos levantemos en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Quiero que cada uno de nosotros abramos nuestras Biblias. Vamos a desempolvar nuestras Biblias, ya sea física o ya sea electrónica, pero es importante que nosotros redescubramos la palabra de Dios. Es importante que en cada uno de nosotros haya esa hambre y esa sed de su palabra. Tan importante que es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Efesios 2. Este es un pasaje precioso. Y comienza así, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Puro amor y pura misericordia del Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es un pasaje muy revelador. Nos muestra y nos dice el Señor y nos recuerda dónde estábamos cada uno de nosotros. Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales caminamos por tanto tiempo. Dios en su misericordia dijo hasta aquí. Y Dios en su misericordia nos extendió en su gracia la salvación a cada uno de nosotros. Haciendo entonces cada uno de nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, hijos de ira. ¿Y ustedes saben cuáles son los sinónimos de ira? Hijos de ofensa, hijos de violencia, hijos de rabia, hijos de odio, hijos de soberbia, hijos de cólera. Cada uno, hay una particularidad desafortunadamente, cada uno de estos calificativos tan negativos en la vida de cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios, Él nos sacó por su pura misericordia con que nos amó, dice el pasaje, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio esa vida con Cristo y nos resucitó a sí mismo con Él. ¿Para qué? Para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que toda la gloria sea para el Señor. Mi primera pregunta entonces para nosotros esta mañana, y ahora me incluyo yo en esa pregunta que les hacía a cada uno de nosotros, al inicio, ¿estamos realmente permitiendo que Dios nos defina a nosotros y a nuestros sueños? ¿Estamos cada uno de nosotros
permitiendo que Dios nos defina a nosotros y a nuestros sueños? Déjame ser un poquito más específico. ¿Estás realmente buscando ser la persona que Dios te ha llamado a ser? Luego de ser rescatado, ¿se dan ustedes cuenta dónde estábamos nosotros? ¿Qué esperaba la vida eterna para cada uno de nosotros si no por la misericordia, el amor y la gracia del Señor nos hubiera rescatado? ¿Están tus sueños y planes alineados con la voluntad y el propósito de Dios para tu vida? ¿O estamos siguiendo nosotros nuestros planes? Los deseos de la carne y los deseos del pensamiento, como leímos en Efesios, de donde el Señor nos rescató y nos sacó de ahí y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, debemos de cambiar nuestros pensamientos y ya no deben de ser los mismos pensamientos que antes nos ataban, que antes nos amordazaban, que antes nos detenían para hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que cambiar y hacer un cambio radical. Hacer un cambio que venga una transformación verdadera, genuina y poderosa a la vida de cada uno de nosotros para que digan un antes y un después. ¿Y ahora qué te pasó? Que el día de mañana, con las personas que nosotros estemos o hoy mismo después de salir de acá, la gente diga, ¿qué pasó? Contame, sos diferente, solo de ver tu rostro, solo de ver tu actitud, solo de ver esa esperanza que Dios pone nuevamente en los corazones de cada uno de nosotros. Escuchemos estas palabras del escritor de himnos Edwin Hatch. Este hombre escribía muchos himnos y este himno es un fragmento de su himno de 1882 y dice así: sopla sobre mí, soplo de Dios, lléname de vida nueva, para que pueda amar lo que tú amas y haz lo que quieras hacer en mí. Qué precioso, ¿verdad? ¿Alguna vez cada uno de estos hemos cantado tal vez estas palabras? ¿O este himno lo habíamos escuchado anteriormente? Estas son palabras que nos resultan fáciles de pronunciar, fáciles de decir, fáciles de repetir, pero ¿llegan a significar realmente lo que estamos diciendo en nuestras vidas? Sí. ¿Hemos nosotros escuchado estas palabras o las hemos dicho? Las hemos repetido como una verdadera oración, como un clamor en el corazón, pidiéndole, Señor, sopla sobre mí, aliento de Dios, lléname de tu vida nueva para que pueda amar lo que tú amas y haz lo que tú quieras hacer en mí. Ese es un clamor que cada uno de nosotros deberíamos de tener al nomás levantarnos. Señor, hoy estoy aquí, delante de tu presencia. Señor, hoy quiero y necesito que tú soples tu aliento de vida, el aliento del Espíritu Santo. Lléname de esa vida nueva. Cada uno de nosotros tenemos que ser cambiados, renovados y transformados diariamente. Lo que éramos nosotros ayer, hoy tiene que ser mejor. Y lo que mañana nosotros seremos, tiene que ser aún mejor que lo que hoy hemos sido. ¿Se recuerdan ustedes que el maná de ayer no servía para hoy? Bueno, pues la palabra de ayer que hemos digerido, que hemos comido, que hemos leído, tampoco nos va a ser suficiente para sustentarnos, para fortalecernos, para guiarnos el día de hoy. Así que, queridos hermanos, la palabra la tenemos que comer, la palabra la tenemos que leer, la palabra la tenemos que meditar. ¿Cuándo? Todos los días. Al nomás levantarnos de preferencia. Sopla sobre mí aliento de Dios. Miren qué himno más precioso. Lléname de vida nueva para que pueda amar lo que tú amas y haz lo que tú quieras hacer en mí. Es una rendición, es un clamor, es un decir, Señor, yo no puedo solo, pero te necesito a ti. Y sé, Señor, que tú en mí, yo todo lo puedo hacer. Déjame entonces preguntarte nuevamente, ¿estás realmente dispuesto a permitirle a Dios ser la persona que te ha llamado a ser? Tu llamado, tu propósito, lo que Él escribió en el libro de tu vida, ¿son tus sueños y planes alineados con la voluntad y el propósito de Dios para tu vida? En los 35 años o más que tengo de ser cristiano, ya no llevo la cuenta,
He conocido a varias personas en varias iglesias que parecen muy sinceras en sus oraciones a Dios, pidiéndole que les revele su voluntad y su propósito para sus vidas. Algunos de ellos estaban realmente dispuestos a ser obedientes a Dios, a sacrificar sus deseos y sus pasiones por los deseos del Señor. Otros desafortunadamente optaron por hacerlo a su manera y lamentablemente las cosas no salieron como esperaban y uno los mira muchas veces en las calles cabizbajos, derrotados, arrastrando los pies. Cada uno de nosotros somos llamados para llevar esas buenas nuevas y para caminar erguidamente delante del Señor como sus embajadores, sin acusación, sin vergüenza, sin nada que el enemigo tenga en cada uno de nosotros. Esto es lo que debemos de procurar. ¿Estoy yo diciendo que cada uno de nosotros debemos de vivir en santidad? Sí, la palabra de Dios dice que sin santidad no veremos nosotros al Señor. Pero es Él el que nos hace a nosotros santos en su gracia y en su misericordia. Es Él el que nos justifica a cada uno de nosotros a través de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ese sacrificio perfecto que Él hizo una vez y por siempre delante del trono celestial. Me viene a la mente la parábola del sembrador y vamos a Lucas 8 y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Y dice así: un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y cuando creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron, dice. Y otra parte cayó en buena tierra y cuando creció llevó fruto a 100 por 1. Y eso es cada uno de ustedes, buena tierra. Pero esa tierra tiene que ser preparada, esa tierra tiene que ser abonada. ¿Y cómo nosotros vamos a preparar esa tierra? ¿Cómo nosotros vamos a abonar esa tierra? En la meditación, en la lectura de la palabra, eso es lo que vamos nosotros a poner entonces para que esa tierra sea una tierra fértil y produzca fruto. ¿A cuánto? Al 100 por 1. Eso es lo que cada uno de nosotros deseamos. Presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, estas coronas son tuyas. Y ponerlas delante del Señor. Va a ser muy triste y muy penoso que nosotros llevemos una ofrenda efímera delante del Señor. Así que cada uno de nosotros debemos de esforzarnos como ser ese competidor que debe de ganar el primer lugar. No nos conformemos con un segundo, no nos conformemos con un tercero, ni mucho menos nos conformemos con no ganar o completar esa carrera. El que tiene oídos para oír, dijo entonces el Señor cuando dijo esta parábola. Veamos el significado de estos símbolos porque es muy importante. Todos conocemos esta parábola, hemos escuchado este mensaje una y otra vez, pero no está de más que lo repitamos. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador viene y siembra la palabra de Dios en el camino. El terreno son los 4 tipos diferentes de personas y su reacción al escuchar la palabra del Evangelio de Dios. El camino son aquellos que oyen el mensaje de una forma muy superficial, no le prestan atención, no le dan importancia. Luego el diablo viene rápidamente y quita de sus corazones esa palabra que ellos escucharon. Ni siquiera fue sembrada y no creen y no son salvos. La roca son los que la reciben, la palabra del Evangelio con gozo, pero no profundizan, no crecen espiritualmente y no echan raíces. ¿Por qué? Porque en la roca nada puede crecer, o muy pocas cosas pueden crecer, pero nunca van a llegar a dar fruto abundantemente. Los espinos son los que dan más importancia a las preocupaciones de la vida, las riquezas y los placeres, y se pierden y se diluyen en esa situación. No hay lugar para Dios en los corazones de cada uno de ellos, y entonces el fruto no se da. La buena tierra son todos ustedes que reciben la palabra con un corazón abierto, dejan que Dios reine en sus vidas, dejan que Dios los transforme a cada uno de ustedes y los guíe en todo momento
porque tienen un corazón recto, deseoso de agradar al Padre Celestial, deseoso de amarle y deseoso de obedecerle continuamente. Amén. Y el fruto es la evidencia en la vida de cada uno de ustedes que están dando fruto, que está la palabra sembrada en buena tierra, que son personas que han sido transformadas por el Evangelio de Jesús y son ustedes los que comienzan a esparcir esa semilla para que otros escuchen la palabra de Dios. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. Es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque hay un agradecimiento en la vida de cada uno de nosotros que nos impide ser tan egoístas que no decimos el cambio, la transformación de vida que ha ocurrido en cada uno de nosotros. Hace mucho tiempo yo ponía este ejemplo y decía y pensaba dentro de mí, es como que si yo encuentro un supermercado que trae solo cosas exóticas y exquisitas a unos precios tan bajos, tan accesibles, mucho más bajos que el mercado nacional. ¿Cómo voy a poder yo quedarme callado y no decirle a mis amigos, a mis hermanos y a todas aquellas con las cuales personas que yo me relaciono, decirles, miren muchachos, vayan a ese lugar, ahí van a conseguir lo que ustedes necesitan y lo que no se imaginan que existe? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer exactamente con la palabra de Dios. Esta enseñanza de la parábola del sembrador nos sirve para reflexionar y examinar la condición de nuestro corazón. ¿Cuál tipo de persona estamos nosotros siendo? ¿Cuál tipo de persona nosotros deberíamos de estar haciendo? ¿Cuál tipo de semilla es la que está siendo sembrada? ¿Y cuál tipo de fruto es el que nosotros estamos dando? ¿Somos buena tierra? Espero que vayamos en la misma dirección que yo. ¿Somos buena tierra? Amén, amén. ¿Ya? ¿Estoy permitiendo que Dios reine en todas las áreas de mi vida o solo en determinadas áreas? ¿Hay cosas ocultas? ¿Hay secretos todavía? ¿Hay cosas que yo no le he entregado al Señor? ¿Hay cosas que me sigo guardando para mí mismo? Hoy debe ser un día de cambio. Hoy debe ser un día de inflexión en la vida de cada uno de nosotros para decir, hasta aquí con esta situación, hasta aquí con este pecado, hasta aquí con esta relación, hasta aquí con esta situación que me ha tenido detenido por tanto tiempo. Porque el Señor te necesita. El Señor quiere que tú te levantes en su poder y digas, Señor, aquí estoy. Aunque eventualmente cada uno de nosotros decimos como Jeremías, Señor, pero si soy un niño y no puedo hablar. El Señor lo usó. O como Moisés, Señor, no puedo yo hablar. El Señor lo usó. Entonces, no pongamos nosotros limitaciones a aquel que no tiene ninguna limitación y quiere hacer en cada uno de nosotros algo grande. ¿Para qué? Para gloria de Él. ¿Y para qué? Para bendición tuya y para bendición de cada uno de nosotros. Amén. Vivo para Él y tomo tiempo para escuchar su voz. ¿Estoy sembrando activamente su palabra y dando fruto para la gloria de Dios? ¿O me he conformado? Me he sentado cómodamente tal vez y he olvidado cuál es ese llamado que tengo yo, llevar fruto. Es momento entonces de que removamos la tierra y esa es precisamente la razón y el propósito de este mensaje, remover la tierra. Necesitamos oxigenar esa tierra, necesitamos abonar nuestra tierra. ¿Para qué? Entonces daremos mucho fruto. Dios nos llama como discípulos de Jesús a seguir sus caminos, a ser obedientes a su voluntad, a confiar en que Él sabe más de lo que nosotros sabemos y a creer que su voluntad es perfecta y que todos sus caminos son justos y verdaderos. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros? Bien. Confiemos entonces con toda certeza en que Dios tiene un plan para cada uno de nuestras vidas. A menudo nosotros citamos pasajes como, por ejemplo, el Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros.
y los apropiamos y los personalizamos y decimos, Señor, porque yo sé que tú tienes pensamientos acerca de mí. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O muchas veces tomamos y nos apropiamos, y qué bueno que lo hagamos. El pasaje como tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Son bendiciones para cada uno de nosotros, ¿correcto? Nadie las está negando y el Señor quiere que cada uno de nosotros las descubramos si no las hemos descubierto. Pero para eso tenemos que entonces desempolvar la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Oxigenar nuestra tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Abonar nuestra tierra y entonces comenzaremos a dar fruto. Tengamos paciencia, porque el árbol y la semilla que se siembra hoy, el día de mañana no va a estar listo para dar fruto. Pero es un nuevo proceso de reingeniería, de recomenzar en la vida de cada uno de nosotros. Si nos habíamos detenido o si nuestra vida se estaba marchitando, hoy te dice el Señor, quiero que retomes tu asignación, quiero que retomes lo que yo tengo para ti. Descúbrelo, dice el Señor, porque son planes de bien, planes de bendición que tengo para ti, dice el Señor. Planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cada uno de nosotros anhelamos buenas cosas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ese es un anhelo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Anhelar cosas buenas. No ambiciosamente, no avariciosamente. Bendíceme, Señor. Sí, pero bendíceme, Señor, para que yo pueda también ser bendecir. Porque dice la palabra, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Entonces yo tengo que bendecir y mientras más bendigo, más bendición regresa a mi vida. Eso es así. Es una ley espiritual que no falla. Amén. Pero, ¿tienes la fe para confiar en el plan y el propósito de Dios para ti? ¿Te está faltando fe? ¿Es esa confianza evidente en cómo vives tú tu vida diaria? ¿Está tu vida más alineada e influenciada por las cosas del mundo que por el plan y propósito de Dios para tu vida? Mucha tele comentamos nosotros algunas veces en la familia. Mucha tele, ya. Y nos damos cuenta de ello, pero no hacemos cambios. Pero es importante que hagamos cambios. Si no hacemos nosotros cambios en nuestras vidas, vamos a seguir teniendo ¿qué? Lo mismo. Vamos a seguir teniendo el mismo fruto. Y ese fruto se puede comer o será un fruto agrio y amargo. Si es un fruto agrio y amargo, a nadie le va a gustar. Pero si es un fruto delicioso, jugoso, dulce, va a ser apetecible para cualquiera que pase alrededor o al lado nuestro. ¿Correcto? ¿Es evidente para otras personas que te preocupas por seguir el plan y el propósito de Dios para ti? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Es evidente para otras personas que te preocupas por seguir el plan y el propósito de Dios para ti? Estoy hablando de algo más que venir a la iglesia domingo a domingo. Estoy hablando de algo más que levantar las manos mientras cantamos algunas canciones de adoración, que son preciosas, nos llenan, satisfacen nuestra alma temporalmente. Estoy hablando de algo más que caminar con una sonrisa en el rostro y ocasionalmente incluir a Dios en una conversación. ¿Nos pasa? Estoy hablando de permitir que el Espíritu Santo te guíe, que me guíe al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. De eso se trata. Si no estamos entonces haciendo y alineándonos con estas situaciones, preguntas, cuestionamientos, estamos entonces detenidos. Pero hoy es un día en que el Señor está rompiendo cadenas de cada uno de nosotros. Él nos está abriendo en aquellas celdas, en aquellas prisiones de oscuridad en las que probablemente muchos se encontraban. Hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día en que el Señor te está diciendo, el que tiene oídos, que oiga. ¿Para qué? Para hacer un cambio. Para ser entonces, como dije anteriormente, el punto de inflexión en la vida de cada uno de nosotros. Un antes de hoy, domingo 12
de noviembre y un después del domingo 12 de noviembre. Y eso es conocer y seguir el plan y propósito que Dios tiene para nosotros mientras estemos vivos en este planeta. Es hacer que sea obvio para Dios, que sea obvio para los demás, que sea obvio para ti mismo que estás viviendo la vida como un discípulo de Jesús, nacido de nuevo, rescatado de tu vana manera de vivir, rescatado de tu forma de vivir donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cambiada nuestra naturaleza de muerte a vida. ¿Por qué? Porque somos perdonados de los pecados en los cuales estábamos sumidos y estamos siendo llenos del Espíritu Santo y obedientes y temerosos de Dios. Ya. Vamos hoy a ver Efesios 2:10. Y dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Hemos sido cambiados, nuestra naturaleza cambió. Hubo una transformación en nuestras vidas. Antes éramos nosotros hijos de ¿quién? De ira, hijos de el diablo. Pero ahora somos nosotros hijos de Dios, nuestro Padre Celestial. Y entonces dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados o recreados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es un recordatorio para cada uno de nosotros. Hay buenas obras que nos están esperando a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que las hagamos, para que sigamos tras de ellas. El Espíritu Santo entonces nos está alumbrando y nos está diciendo, este es el camino, por aquí, sígueme. ¿Para qué? Para hacer precisamente estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que cada uno de nosotros, digo cada uno, no algunos, cada uno de nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Pregunto, ¿sueñas con hacer las cosas buenas que Dios tiene planeadas para ti? ¿Le has preguntado entonces cuáles son, si no las has descubierto todavía? ¿Acaso sabe Dios fallar o hacer mal las cosas? Muchos de ustedes pueden sentirse derrotados, impedidos, mutilados, pero la creación de Dios, y di, yo soy la creación de Dios, siempre es perfecta y Él no se equivoca. No se equivoca en cómo te hizo, en cuándo te hizo, en dónde te puso, para qué te puso. Él sabe cuál es ese propósito. Si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor, dice su palabra. Amén. Entonces no creas que tu llamado es pequeño. Cumple con tu llamado y ese cumplimiento de tu llamado pequeño en tus ojos puede significar mucho para la gloria de Dios. Y Dios puede sentirse tan contento, tan alegre y tan orgulloso de ti que ten la certeza y la seguridad que te va a recompensar. No es más el que se para aquí que el que se sienta allí. Déjenme decirles eso, ¿oyen? No es más el que se para aquí que el que se sienta allí. Somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Amén. Nos ama a todos por igual. Pero a unos nos da una asignación y a otros nos da otra asignación. Pero no todos pretendamos hacer la asignación del otro. Debemos nosotros hacer la asignación que Dios escribió en el libro de la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios espera de ti. Eso es lo que Dios espera de mí. No espera menos. Y muchas veces nos confundimos nosotros y queremos hacer lo que el otro está haciendo. Y nos estamos estorbando. Y estamos estropeando los planes y los propósitos, algunas veces, que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Así que Dios no se ha equivocado donde tú estás o como tú estás. Simplemente lo que necesitas hacer es que si no te gusta lo que está sucediendo en tu vida, tienes que hacer un cambio, un cambio. Dios no te ha olvidado. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de las promesas que Él puso en la vida tuya. Lo que tenemos que hacer entonces es sacudirnos de todo aquello que nos estorba, dice, del peso del pecado que nos estorba y comenzar a entrenarnos. Un atleta en un día no se entrena. Un atleta requiere
Día con día, esfuerzo, sacrificio, dedicación, planificación y entrenamiento. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer. ¿Cuándo? Los domingos. Todos los días de nuestra vida. Amén. Bien. Vivir como hijo del Dios vivo, permitirle trabajar en ti y a través de ti para lograr sus planes y propósitos, requiere algo de nuestra parte. Requiere, ¿qué? Un compromiso real. Un compromiso real. No hoy sí, mañana tal vez y pasado, ¡ay, qué pereza! No. Día con día, día con día. Necesitamos entonces ser sinceros y no tibios. Necesitamos entonces ser comprometidos y no flojos. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No espera menos. No espera menos. Él sabe que te equipó para lo que te mandó a hacer. Entonces, tomemos nuestras armas, levantémonos, vistámonos con toda la armadura de Dios y comencemos a marchar, porque somos ese ejército de Dios. No somos un ejército que está derrotado, no somos un ejército que está de vacaciones, sino somos un ejército que debe de dar frutos. ¿Para qué? Para ir y conquistar la tierra prometida. Cada uno de nosotros debemos de conquistar nuestra tierra prometida, pero todos en conjunto, la iglesia de Dios debe de conquistar el mundo entero para gloria de su nombre. Esa es la asignación de la iglesia. La iglesia está dormida, queridos hermanos. La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia tiene entonces que escuchar la palabra de Dios y tiene que reflexionar y tiene que levantarse. Tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros para que entonces la iglesia de Dios sea una iglesia poderosa. Y Dios se sienta orgulloso de sus hijos y pueda Él decir, vengo por mi iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Romanos 5, 1, 4 nos dice, ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Mire qué pasaje más hermoso. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la alegría, de la gloria de Dios. Y también nos gozamos de las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. ¿Puede haber algo más grandioso y maravilloso en la vida de cada uno de nosotros que ser llenos del Espíritu de Dios, que conoce toda la verdad? ¿Cuándo nosotros hubiéramos soñado o pensado que podríamos ser el templo del Dios vivo? ¿Se imaginan ustedes? Si Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, ¿por qué fue él el más sabio de la tierra? Porque el flujo, el soplo, la presencia del Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. ¿Por qué Sansón tenía esas fuerzas descomunales? ¿Qué lo llevó a ser él? El Espíritu de Dios. Entonces, no digas soy un niño, no digas yo no puedo, no digas no tengo fuerzas, no digas yo no sé. Son excusas, queridos hermanos, que nos hemos puesto, que el diablo ha alimentado precisamente ese chorro de mentiras para que nosotros nos las creamos. Pero hoy, dice este pasaje, Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Si podemos nosotros resumir este pasaje de Romanos 5, dice, nos ha declarado justos, ¿por qué? Por haber creído. Nos ha declarado justos por fe. Y por ello entonces disfrutamos de paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, confiando ¿en qué? En sus promesas. ¿Cuáles son las promesas de Dios para la vida de cada uno de nosotros? Preguntémosle a Dios.
Él sabe cuáles son esas promesas que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Así que confiemos, sigamos adelante y cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las pruebas, ¿qué dice la palabra? Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece. No nos sigamos quejando cuando nos hallemos por diversas pruebas, por diversas situaciones que no nos gustan. Nos va a fortalecer. ¿Qué dice el famoso dicho? Lo que no te mata te fortalece. ¿Sí? ¿Y quién nos está fortaleciendo? Si no es el Espíritu Santo de Dios. ¿Para ser qué? Más que vencedores. Amén. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Él ha sido fiel a una promesa que hizo a través del profeta Joel en los tiempos del Antiguo Testamento, unos 400 años antes de Jesús. Miremos Joel 2:28 al 32. Y dice así: después de haber derramado mis lluvias de nuevo, también derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones de parte de Dios. Y yo derramaré mi espíritu incluso sobre los esclavos y esclavas. También pondré extrañas señales en la tierra y en el cielo: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre. Eso acontecerá antes que venga el grande y terrible día del Señor. Pero todo aquel que invoque mi nombre se salvará. Pues yo, el Señor, he prometido que en el monte Sión, esto es en Jerusalén, habrá salvación. Allí habitarán los que yo, el Señor, deje con vida. El pasaje más crucial: Él va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, dice ya, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Veamos esto. La promesa de Dios a través de Joel es una promesa de bendición espiritual. Esta profecía habla del Espíritu Santo derramado sobre cada una de aquellas personas que han clamado a Él. Pero no todas las personas. Pero todas las personas no significa que todos los seres humanos sin excepción. Joel es muy claro. Y Joel nos dice: solo todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Entendemos? El Espíritu de Dios no va a ser derramado sobre aquellos que no invoquen el nombre del Señor. La Escritura es muy clara y dice: solo los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. ¿Qué significa realmente invocar el nombre del Señor? Veámoslo. Significa arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Jesús. Significa pedirle a Dios que nos perdone en su misericordia. Significa confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Es difícil la tarea que tenemos? No, no es difícil. ¿Se dan cuenta ustedes? Solo requiere fe de cada uno de nosotros y desvestirnos delante del Señor. Adán y Eva caminaban en el paraíso desnudos. Cuando el pecado entró en sus corazones, se dieron cuenta ellos de que estaban desnudos y salieron y se fueron a esconder de la presencia de Dios. Tenemos que ser transparentes delante de Dios. Dios conoce nuestras vidas y nuestros corazones, sabe nuestros defectos, conoce nuestras fallas, conoce nuestros pecados. Entonces, lo que tenemos que hacer es no sigamos escondiéndonos. Vengamos delante de Él con transparencia y decirle: Señor, perdóname, he pecado. Te necesito. Límpiame, Señor. Transfórmame, cámbiame para llegar a ser aquel que tú quieres que yo sea. El apóstol Pedro en Hechos dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál es la condición? Arrepentirse y bautizarse. Y entonces, cuando eso sucede, vamos a ser llenados, vamos a ser renovados nuevamente con la presencia del Espíritu Santo. Hemos contristado mucho al Espíritu de Dios y por eso es que somos cristianos apagados, tristes, derrotados, pesimistas.
Pero hoy, como les vuelvo yo a decir, es tiempo para desvestirnos delante del Señor. Ser transparente delante de Él, porque Él lo conoce todo. Solo nosotros nos engañamos y nos ocultamos. Y ser de la misma manera, no como aquel fariseo que se puso delante en el templo y dice: oh Señor, yo soy grande, yo hago todo lo que tú dices que tengo que hacer. Mas el otro dice, el publicano, no se atrevió a pasar enfrente y con la cabeza bajada le dijo: perdóname, Señor, porque soy un pecador, que no soy digno de ti. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios está esperando que cada uno de nosotros vengamos delante de su presencia y digamos: Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes cómo me he comportado y cómo he venido caminando delante de ti. Mas hoy, Señor, quiero regresar como ese hijo pródigo a tu casa. Mas hoy, Señor, confío en que tú estás viéndome desde lejos. Y cuando yo tome la decisión de cambiar de dirección y decir: voy a la casa de mi Padre, tú vas a salir a mi encuentro para abrazarme. Gracias, Padre. Gracias, bendito Rey. Gracias. Amén. La única manera de recibir la promesa del Espíritu Santo es arrepentirnos y aceptar a Jesús como Señor y Salvador para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Doloroso, pero muy cierto. Dijo Jesús en Juan 14:6, y lo conocemos todos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Sin Cristo no hay esperanza, queridos hermanos. En Cristo tenemos esperanza y existe la seguridad prometida de la salvación para todos aquellos que acuden a Él. Pero hay quienes no invocan el nombre de Jesús porque no han oído y no comprenden la necesidad de Él. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Cuántos hambrientos muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo donde el príncipe de las tinieblas reina? ¿Por qué? Porque no han oído las buenas nuevas de salvación. Romanos 10:15 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Se dan cuenta ustedes? Este pasaje está hablando de la oscuridad, de la miseria, del hambre que hay allá afuera. Y tenemos nosotros la comodidad de estar muchas veces sentados sin preocuparnos que esa persona, si se muere el día de mañana, ¿qué le espera? ¿A dónde va a ir? Puede ser que sea nuestro vecino, puede ser que sea nuestro hermano, puede ser que sea nuestro padre o no, puede ser que sea cualquier persona que nosotros le amamos genuinamente, pero no le predicamos. Estamos perdiendo esa oportunidad. La decisión va a ser de él, si lo acepta o no lo acepta. Pero la responsabilidad, ¿de quién es? Mía. ¿De qué? De decirle: mira, ¿qué pasa si tú no recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y como Salvador? Porque dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo nosotros tenemos que llevarlos? A través de la misma oración que estamos leyendo aquí en Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Muy sencillo, ya vieron. No requiere esfuerzos, no requiere sacrificios, no requiere ayunos, no requiere absolutamente nada. Es un don de Dios. Por gracia habéis sido salvos, dice la palabra. Y lo mismo que Dios en su misericordia hizo por cada uno de nosotros, quiere hacer por todos aquellos que aún no le conocen. Hay muchísimos que no entienden la manera en que Dios hace que las personas estén bien consigo mismo. Y se preguntan o te preguntan, ¿y qué haces para estar con tanta paz, con tanto gozo? ¿Qué hay? ¿Qué hay en ti? Aprovechemos esas ventanas de oportunidades que el Señor abre para que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestra boca. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero abrir nuestra boca no para contar chistes. Abrir nuestra boca ¿para qué? Para dar esa esperanza a aquellos que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Al negarse a aceptar el camino de Dios, ellos se aferran a su propia manera de estar bien con Dios. Pero vimos muy claramente, solo hay un camino. Solo hay un camino para llegar al Padre y es a través de Jesús. Ellos quieren, tienen hambre, buscan, pero están perdidos porque no hay quien los redireccione. No hay quien que les diga, pues este es el camino que debes de tomar. No es por ahí donde estás haciendo o caminando, sino es por acá. Solo es un camino el que está para poder llegar al trono celestial. Pero desafortunadamente no todos acogen con agrado esas buenas nuevas. Y lo leemos nosotros en Romanos 10:16. Y dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Esa es nuestra queja muchas veces. Pero les vuelvo otra vez a decir, nuestra responsabilidad es predicar esas buenas nuevas de salvación. La decisión es de aquellos, ¿correcto? Nosotros ya nos lavamos como aquellos buenos atalayas de la sangre de aquellas personas. Cuando nosotros levantamos la voz de alarma, cuando nosotros decimos, ahí está el enemigo, ahí viene el enemigo, preparen la fortaleza. Entonces, si el pueblo no se levanta, si no escucha la voz del atalaya, el atalaya será libertado de su responsabilidad y la sangre de todos aquellos que caigan no recaerá sobre él. Mas, sin embargo, si el atalaya se calla, dice la palabra de Dios, ¿qué sucederá? Nos dio esa voz de alarma, nos dio esa voz de salvación y entonces la sangre de todos aquellos que mueran recaerá sobre nosotros. Gran responsabilidad tenemos cada uno de nosotros. Dios tiene un plan de salvación que implica darse Él a conocer a la gente de este mundo a través de ¿quién? De cada uno de nosotros. ¿Estaremos haciendo nosotros entonces nuestra tarea como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios, como hijos de Dios? Sin Cristo no hay esperanza, pero en Cristo hay esperanza. Existe la seguridad prometida de la salvación para todos los que acuden a Jesús. Esta es esas buenas nuevas de salvación. Amigos, vivimos en un mundo oscuro y pecaminoso, donde la gente lucha, donde es adicta a las drogas, donde es adicta al alcohol y donde es muy adicta al pecado sexual. Lo sabemos. Vivimos en un mundo oscuro y pecaminoso donde hay abuso, donde hay odio, donde hay asesinatos, donde hay guerra y donde hay terrorismo. Pero hay una esperanza para ese mundo perdido. Jesús es la única luz que puede disipar la oscuridad de este mundo enfermo de pecado. Él es el camino para salir de las tinieblas del pecado. Jesús es la respuesta para cada una de las necesidades que el mundo tiene en este momento y por supuesto el mundo comienza con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestra nación. Queridos hermanos, no olvidemos el llamado que tiene esta nación, faro de luz. Pero nosotros somos la nación. La nación es un símbolo de sus gentes. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer para que la promesa se cumpla? Guatemala, faro de luz para las naciones. Comencemos a levantarnos. Comencemos a hacer que nuestro almud, dice la palabra,
no se esconda debajo de la cama, sino se levanta para que alumbre. Tenemos que aprender nuevamente a ser sal y luz de esta tierra. Porque dice la palabra que si la sal se pierde su sabor, va a ser entonces tirada. De nada sirve. Dios nos está poniendo a prueba como nación. Dios nos está poniendo a prueba como iglesia en este momento. Y Dios nos está en su misericordia dando una oportunidad para que nosotros nos levantemos a través de esas buenas nuevas de salvación para todos aquellos que andan engañados, que andan perdidos, que andan en idolatrías, que andan en hechicerías, que andan en brujería. Tengamos nosotros, a través del amor que Dios ha puesto en nosotros, que es su Espíritu Santo, misericordia de esas personas y vayamos a predicarles. Dios no espera menos de cada uno de nosotros. ¿Qué promesa aquella? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, es sencillo que nosotros les digamos a las otras personas, mira, aprende a invocar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú seas salvo, para que tú y tu casa sean salvas, para que esta nación entonces comience a brillar. No nos durmamos, es tiempo de levantarnos, pero para poder levantarnos tenemos que fortalecer nuestras rodillas y nuestros lomos. Tenemos que doblar nuestras rodillas delante del Señor. Cuando nosotros doblemos nuestras rodillas delante del Señor, el Señor nos va a fortalecer de tal manera que nos va a hacer que nosotros podamos pararnos erguidos delante de reyes. ¿Ya? Y no vamos a tener ningún temor de predicarles a ninguno de ellos. Recordemos la promesa, todo aquel que invoque el nombre del Señor, y eso va para nosotros, será salvo. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a encontrar la salvación día con día, porque podemos haberla perdido el día de hoy, pero hoy es un día que el Señor en su misericordia nos está dando una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para volver a ser salvos. Así que si andabas perdido, si andabas debilitado, si andabas distraído, hoy lo que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor para nuevamente ser salvo y nacido de nuevo. Cuando Dios se derrama sobre nosotros, por su Espíritu despierta en nosotros sueños y visiones de su poder, de su misericordia, de su verdad, de su santidad y de su grandeza. Esos sueños de grandeza que Dios quiere poner en cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que vayamos y hagamos grandes cosas por Él y para Él. Cuando Dios se derrama en nosotros, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida se va a transformar. ¿Por qué? Porque somos llenos de su Santo Espíritu que todo lo puede. Si te has arrepentido y te has vuelto a Jesús como tu Señor y Salvador, si eres discípulo de Él, entonces esa promesa es para ti y para todos aquellos que invoquen su nombre. El Espíritu Santo te va a ayudar a seguir y hacer su voluntad, y los propósitos de Dios se manifestarán en tu vida para que tú seas la persona que Dios te ha llamado a hacer. No te conformes con menos. Dios te mira grande. Dios te llama grande. Te ha puesto un nombre. Tenemos que descubrir cuál es ese nombre secreto que Él sabe que tiene para cada uno de nosotros. Y tenemos que decirle, Señor, sé que tú me vas a ayudar porque has puesto tu Santo Espíritu en mí para que yo me levante y conquiste esos montes. Estamos viviendo los últimos días, porque cada día está un día más cerca del regreso del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Correcto? No son los tiempos finales, pero sí son los últimos tiempos, definitivamente. Tengo algunas preguntas importantes entonces para ti, para poder cerrar ya con esto. ¿Qué sueñas que suceda en tu propia vida? ¿Qué sueñas que suceda en tu propia vida? ¿Te ha dado Dios una visión de lo que Él quiere hacer en tu vida? Indaguemos, preguntémosle, reflexionemos, meditemos delante de Él, callemos delante de su presencia para que sea Él quien nos hable y nosotros le podamos escuchar. Oremos para que el Señor abra nuestros oídos espirituales y podamos nosotros escucharle claramente. Roguémosle que abra también, si Él desea, nuestros ojos espirituales y como el siervo de Elías
podamos ver que más son los que están con nosotros que los que están afuera en el mundo y todo temor se disipe en nuestras vidas. ¿Sueñas con fuerzas renovadas? ¿Sueñas con una fe más profunda? ¿Sueñas con un caminar más cercano a Dios donde las señales, los prodigios y los milagros sean la manifestación de tu caminar por donde tú vayas? ¿Te ha dado Dios una visión de lo que puede hacer en tu familia? Y por supuesto, ¿te ha dado Dios una visión y un amor por esta nación? Mi última pregunta esta mañana es: ¿permitirás tú que Dios te defina a ti y a tus sueños? Y recomponga a Él entonces lo que nosotros mismos hemos maltrecho, pisoteado, maltratado, empolvado, porque no lo hemos hecho bien. ¿Permitirás que Dios te defina a ti y a tus sueños? Mi Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Biblia dice eso. Amén. Porque Dios me ama. Mi pregunta es: ¿dice tu Biblia lo mismo? Recordemos una cosa: Dios no hace acepción de personas. Así que si tú buscas en Filipenses 4:19, vas a encontrar que tu Biblia dice exactamente lo mismo que la mía. Y digamos todos: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso conceda lo que tu corazón anhela y haga realidad todos tus planes. Que el Espíritu Santo nos permita comprender sus planes de bien y de bendición que tiene para nuestras vidas y nos llene de poder para compartir la verdad del Evangelio con los demás, dando mucho fruto para gloria y honra de su nombre. Queridos hermanos, Dios los bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias. Amén.